¿Me cuentan si están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo? Sí, profe, sí la estamos viendo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, María Paula. Hola, profe. Hola. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en cuanto a fluidos y electrolitos, chicos, recuerden que somos gran cantidad de agua, somos gran parte de nuestro organismo está compuesto por agua. Pero antes de empezar básicamente con, con las alteraciones y demás cosas, quisiera que recordáramos conceptos básicos. ¿Qué es un catión? ¿Quién se acuerda? ¿O cuál es Profe, la carga? no es como un átomo con carga positiva? Un átomo con carga positiva. Ok, perfecto. Entonces, positive. Caramba, ¿por qué nunca? Ok, tengo un momento que siempre pasa lo mismo con este tablero. Como trabajo de esto, les voy a pedir que realice un mapa conceptual con los diferentes con conceptos, cuidados de enfermería acerca de las alteraciones electrolíticas. ¿Vale? Yo les voy a abrir el espacio en tema para que suban la tarea. Profe, ¿para cuándo? Para el viernes. Vale, gracias. Profe, ¿puede repetir la tarea? Qué pena. Ya que se lo repito, pero es básicamente un mapa conceptual con las alteraciones de electrolíticas, cuidados de enfermería. Ok, entonces teníamos que un catión era un ¿qué? Un átomo. Un átomo con carga positiva, ¿listo? Un anión, ¿qué sería un anión? Un átomo con carga negativa. Ok. Y tenemos una molécula. ¿Qué es una molécula? Bueno, son dos. Agrupación de átomos. Exacto. Dos o más átomos que van a formar una sustancia. ¿Qué es importante con esto? Bueno, es necesario que los aniones y los cationes se encuentren en un balance. Tanto cationes como aniones. Si estos se encuentran en un balance, básicamente vamos a tener o vamos a lograr la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio master. El equilibrio. El equilibrio. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos aniones y cationes en la misma proporción, vamos a tener una estabilidad.
una estabilidad, llamémosla fisiológica, ¿ok? Es decir, una Ahora vamos a recordar otro concepto importante, y es cuáles son los compartimentos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y la distribución de los diferentes fluidos en nuestro cuerpo. Entonces recuerden que yo siempre les pido que hagan acto de fe. Entonces tenemos en primera instancia un volumen o fluido intracelular. ¿Ok? Ese volumen o ese fluido intracelular, como su nombre lo dice, pues se encuentra dentro de la célula. ¿Ok? Componente de esto es alrededor de un 70% de todo el líquido corporal que tenemos. Tenemos además un líquido extracelular, voy a tratar de pintarlo aquí en azulito. Ese líquido extracelular, por supuesto, se encuentra fuera de las células y compone a grandes rasgos el 30% del volumen restante. Por acá. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Esos son solo repasos. Ahora, dentro de ese 30%, pues tenemos una especie de subdivisión, en la cual tenemos entonces que dentro de ese líquido extracelular tenemos el líquido intersticial, que es aproximadamente el 22%. Tenemos un líquido intravascular, pues su nombre lo dice, pues se encuentra dentro de los vasos sanguíneos. Que ocupa cerca del 6% del total de todo el líquido. Y tenemos otro líquido, que es el líquido transcelular. ¿Alguien recuerda a qué hace referencia ese líquido? No, señora. Ok, ese hace referencia a fluido cerebroespinal, okay. Hace referencia a los fluidos linfáticos, al líquido sinovial, que se encuentra en las articulaciones, y al líquido que se encuentra dentro del ojo. Porque esto más o menos es la distribución de líquidos que tiene un adulto promedio. ¿Vale? Sin embargo, si recordamos, entonces tomamos todo este general de líquido y vamos a tratar de recordar cuál es el porcentaje de líquido que tienen las personas dependiendo de su etapa del ciclo vital. Entonces se cree que del volumen total, tenemos que un adulto, 50% es agua. Perdón, el 60%. Tenemos que una persona mayor, el 55% es agua, y un infante o un niño, el 80% es agua. Y entonces aquí tenemos
algo muy importante para ustedes, queridos enfermeros, y es que los infantes y las personas adultos mayores deben tener una estricta vigilancia, puesto que la capacidad de perder líquidos es bastante grande. Es decir, las personas adultas, las personas y los niños pierden líquido de manera más fácil. Entonces tenemos que monitorearlos de manera cercana, de manera estricta. Ahora, ¿quién regula generalmente los líquidos? Que tengamos los líquidos. ¿Quién regula esa homeostasis? ¿Nadie? Creo que el sistema renal. Ok, perfecto. Entonces sí, tenemos el sistema renal, pero también está mezclado con el sistema neurológico y el sistema endocrino. Por tanto, tenemos un control neuroendocrino de la función renal. Ok, entonces, ¿qué pasa? Entonces, generalmente es el riñón el que controla el balance de fluidos en el cuerpo. A nivel renal, diariamente tenemos que el glomérulo alcanza a filtrar cerca de 180 litros de plasma al día. Por supuesto, que aumente o disminuye el proceso de filtración se va a ver relacionado con las diferentes circunstancias que pueden aparecer patológicas o de cambios fisiológicos que busquen la homeostasis corporal. Básicamente, a nivel neuroendocrino, tenemos que los diferentes receptores que se encuentran, diferentes vasoreceptores, que se encuentran generalmente en callado aórtico. Pues imagínense que es como por acá, en seno carotidio, cerca a plexo glandular suprarrenales. Ellos sensan el fluido corporal, ¿vale? Al sensarlos, y dependiendo de lo que sensen, del estímulo que reciban, se van a desatar diferentes reacciones. Si tenemos una pérdida de líquidos, esperaríamos que los vasoreceptores envíen, por un lado, una señal al cerebro, en donde empiece en glándula pineal, se haga la liberación de hormona ACTH, corticotropina. Al haber el aumento o la liberación de esta hormona, como ustedes bien saben, pues vamos a tener en primera instancia un aumento o una liberación de la aldosterona y vamos a tener entonces retención de líquido. Pero junto con la aldosterona vamos a tener un aumento de la renina, y la renina nos va a llevar a que haya una producción, básicamente, de angiotensina. Y como ustedes saben, entonces pasamos a angiotensina 2, y entonces podríamos tener efectos como vasoconstricción. Entonces, por un lado, vamos a tener vasoconstricción periférica
Es decir, se está perdiendo líquido, necesitamos aumentar la precarga. ¿Cómo aumentamos la precarga en primera instancia? Aumentando la presión arterial, es decir, disminuyendo la luz de los vasos. Y vamos a tener de otra mano probablemente mayor trabajo cardiovascular. ¿Qué vamos a tener a nivel renal? Okay, con toda la acción de la angiotensina, angiotensina, aldosterona. Bueno, vamos a tener un aumento en la retención de sodio, aumento en la retención de cloro y por supuesto un aumento en la excreción de potasio, es decir, una disminución del potasio que se encuentra a nivel corporal. ¿Hasta aquí vamos bien? Profe, me perdí en la vasoconstricción periférica. Ok, entonces recuerden una cosa. Tenemos que la presión es igual al flujo por la resistencia. ¿Ok? Se supone que si el riñón, si se activa todo el eje renina, angiotensina, aldosterona, es porque nos está haciendo falta líquido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo dice, venga, tenemos que empezar a evitar que hayan pérdidas de líquido. Una de las formas, entonces, o de los efectos, es que la angiotensina 2, produce vasoconstricción. ¿Por qué se produce vasoconstricción? Bueno, como les digo, es probable que la presión haya caído, estamos perdiendo líquido. Entonces, ¿qué pasa? Es una simple multiplicación. Si yo aumento aquí la resistencia, es decir, la resistencia periférica, si causo vasoconstricción, probablemente el fluido efectivo suba y la presión va a subir. ¿Sí te queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, acuérdense siempre de esta formulita. Entonces, uno de los efectos de la angiotensina 2, como les digo, es la vasoconstricción y también aumenta el trabajo, el consumo de oxígeno a nivel del trabajo miocárdico. Entonces, básicamente, eso es lo que nos regula el balance hídrico. Que nuestro riñón funcione de manera adecuada permite que los vasoreceptores actúen y envíen señales al sistema nervioso central y entonces se pueda arrancar todo el proceso de regulación. Ahora, ¿para qué sirven los fluidos? ¿Para qué sirven los fluidos en nuestro cuerpo? ¿Quién me dice? ¿Para qué sirve el agua? Para hidratar. Ok, para hidratar, listo. Tenemos que los líquidos transportan nutrientes, entonces dentro de eso está que hidrate, que lleve, ok, pero también para llevar la basura, para recoger todos los residuos productos del metabolismo. Entonces, si no hay un adecuado balance hídrico, pues vamos a tener un pobre transporte de nutrientes y por ende un pobre proceso de eliminación de metabolitos o de desechos productos del metabolismo. Para recordar también un poco, entonces vamos a hablar un poquito de el transporte de fluidos a través del cuerpo. Entonces ahí tenemos una serie de procesos que son bien conocidos por ustedes, en donde está la difusión. Ahí tenemos la difusión simple y la difusión facilitada, ¿cierto? Eso lo vieron con la profe Gloria en primer semestre. Entonces, básicamente es que
Dibujamos aquí, imagínense que esto es un cuadro, aquí tenemos una membrana. Okay, entonces la idea es que pase líquido o que pase soluto de un lugar a otro. ¿Vale? Entonces, en la difusión, la idea es que pase las partículas, el soluto, de un lugar de poca concentración a un lugar de, perdón, de un lugar de alta concentración a un lugar de poca concentración. ¿Sí recuerdan eso? Sí, profe. Ok. Y por supuesto están las membranas selectivas. Imagínense, recuerden la membrana celular y las diferentes proteínas que hacen parte de esa membrana. Entonces es importante que ustedes recuerden, membranas selectivas. Tenemos otro proceso. Se llama ósmosis. Entonces la ósmosis es lo mismo. Es un movimiento de las partículas de un lugar de baja concentración a un lugar de, perdón, de alta concentración a un lugar de baja concentración. Por supuesto, aquí ya hay una membrana permeable. Okay. Similar a esta, similar a la anterior, pero la membrana de aquí es permeable. Entonces, seguimos continuamos con lugares de alta concentración a baja concentración. ¿Qué pasa con los procesos osmóticos? No hay gasto de energía. Es decir, no ATP. ¿Vale? Ahora, tenemos otro proceso, que es el proceso de filtración. Profe, qué pena, yo me perdí ahí en osmosis lo que dijo. Ok, en osmosis, ¿qué pasa? Va de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. No hay gasto de energía, es decir, no hay gasto de ATP. En la filtración es lo que, ¿vale? Es lo que ocurre, por ejemplo, en el glomérulo. Okay. Y entonces aquí ya tenemos, por supuesto, la intervención de diferentes presiones. ¿Qué presión es? La presión hidrostática. En donde vamos de un lugar de alta presión a un lugar de baja presión. ¿Sí está claro esto, chicos? Igual que las otras, ¿no, profe? Aquí, recuerden, aquí hay presencia de diferentes presiones. En este caso, la presión hidrostática, es decir, la presión ejercida por el agua. En las anteriores no habíamos considerado las presiones. ¿Sí? Sí, profe. Vale. Cuando la presión hidrostática aumenta en algunos de los sitios, pues entonces vamos a tener movimiento de los diferentes solutos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues básicamente en el glomérulo. Cuando hay un exceso de fluido, ¿sí? los solutos se quedan en el espacio intersticial y el agua se filtra y con eso tenemos nosotros el edema. ¿Vale? Entonces es como la forma más gráfica que tengo de explicarles acerca de la filtración. Hay algo que también debemos tener aquí en cuenta. Bueno, de todas estas, entonces aquí no tenemos gasto de energía. Difusión, ósmosis y filtración, no hay gasto de energía.
Hay algo también importante que ustedes deben tener en cuenta y deben recordar, y es la osmolaridad. Okay, la osmolaridad es básicamente el número de partículas por kilogramo de agua. Que hay en una determinada concentración. Cuando nosotros hablamos de la osmolaridad del cuerpo, la osmolaridad del plasma, esta oscila entre 2,75 y 2,95 miliosmoles por kilogramo. Y esto lo van ustedes a usar mucho si trabajan en una unidad de renal o en una unidad de cuidados intensivos con pacientes renales o pacientes que tengan falla cardíaca o falla renal, ¿vale? Porque es muy importante que nosotros revisemos en estos pacientes la osmolaridad, cómo está la osmolaridad del plasma. Ahora, vamos a sintetizar. El transporte de estos fluidos depende a nivel corporal de que existan las diferentes membranas, ¿sí? Las diferentes membranas celulares que pueden ser de tipo permeable y que además pueden ayudarnos a que el proceso de transporte se haga de una manera facilitada, como ocurre en la difusión facilitada, es decir, que hayan proteínas que nos ayuden a cargar los solutos, o difusión simple, es decir, se abre la membrana y ocurre la difusión. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí. Profe. Dime. Entonces, para que les quede aquí a ustedes, entonces las membranas celulares tienen una permeabilidad selectiva. Eso ayuda, pues, por supuesto, a que no salgan las diferentes sustancias que tenemos dentro de las células, no salgan al exterior. Hay, por supuesto, diferentes fuerzas. Como hablábamos ahorita, por ejemplo, la presión hidrostática, la presión oncótica, son las que hacen que los líquidos se mantengan en el espacio donde están. Y recordemos que tanto los líquidos y los electrolitos deben estar en un balance para poder mantener una homeostasis. Vale, vamos a hablar ahora otro poquito de los diferentes fluidos corporales, los diferentes fluidos que encontramos y la manera en que se comportan de acuerdo a la osmolaridad del plasma. Dentro de eso, entonces encontramos las soluciones isotónicas. Si nosotros hablamos de isotónico, ¿a qué nos referimos? Esas sustancias que tienen como la misma osmolaridad o fluido iónico que en nuestra sangre. Perfecto, muy bien esa respuesta. Es decir, tenemos una concentración similar de solutos en estas sustancias a la osmolaridad o a la concentración que tenemos en el plasma. Podemos aquí poner concentración. Tenemos otro tipo de sustancias que son las hipertónicas.
Entonces, las hipertónicas, ¿a qué nos referiríamos? La osmolaridad, la concentración sería mayor que la del plasma. Exacto. Y entonces tendríamos una alta concentración de solutos. Y entonces tenemos finalmente las hipotónicas, que es todo lo contrario a lo que ya hemos hablado. Es decir, tenemos una baja concentración de solutos y por supuesto es mucho menor que el plasma. Entonces gráficamente, imagínense lo siguiente. Entonces esta que es hipotónica, entonces tendríamos poco soluto. ¿Okay? En esta hipertónica sería pues lo contrario. Ahí. Tendríamos más soluto que solvente. Y en esta que es isotónica tendríamos en cantidades similares. Es importante que ustedes sepan cuáles son las sustancias que nosotros manejamos o que ustedes van a manejar en el área clínica. Y si estas sustancias son isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. Porque si en algún momento nosotros llegamos a reemplazar fluidos en nuestro paciente con la sustancia que no es, podemos causar graves daños en nuestros pacientes. Ahora, otra de las cosas, antes de pasar a las alteraciones, es que hablemos un poquito de la presión osmótica. ¿Alguien recuerda qué es esa? Sí, profe, es la que no deja salir, no sé, profe, no sé si me estoy equivocando, es la que no deja salir la sangre del endotelio. Exacto. Ok, perfecto. Sí, es la fuerza que ejerce el mismo líquido sobre el endotelio y que se contrarresta con la presión que ya tenemos y entonces la sangre puede fluir de manera adecuada sin que se salga de nuestro vaso sanguíneo. La definición clásica de presión osmótica es la que se determina por la concentración de solutos en una solución. Básicamente es lo siguiente. Entonces, esto es una membrana, se supone que estos son los solutos, y el soluto es el que hace la presión, ejerce la presión o la fuerza sobre las membranas. Si yo tengo una solución isotónica, por ejemplo en este ejemplo, no voy a tener movimiento, es decir, la presión osmótica va a ser similar en ambos lados de las membranas, entonces no va a tener movimiento. Hay otra de las cosas que también es importante para ustedes,
y es otro tipo de movimiento o de transporte, y es prácticamente la forma de transporte por la cual nuestro cuerpo funciona, que es el transporte activo. ¿Alguien sabe una característica principal de este transporte? Que gasta ATP. Exacto. Es decir, tenemos gasto de energía. Profe, ¿cuál fue la pregunta? Es que escuché entrecortado. Una característica del transporte activo. Ah, Vale. Tenemos entonces gasto de ATP. ¿Vale? ¿Y por qué tenemos gasto de ATP? Bueno, pues porque nuestras sustancias van de un lugar de baja concentración a un lugar de alta concentración. ¿Okay? ¿Quiénes actúan o quiénes se mueven a través de esta? ¿Alguien sabe? Creo que debería repetir la pregunta. ¿Quiénes se mueven a través de transporte activo? Mm, Sodio, potasio. ¿Qué? ¿Cómo se llaman ellos? la bomba sodio y potasio. Okay, sodio, potasio, sí, esa es una bomba que gasta ATP. Entonces ellos se llaman electrolitos. Todos los electrolitos se mueven haciendo uso de las diferentes bombas, es decir, hay gasto de ATP. Tenemos sodio, potasio, calcio, hierro también, el hidrógeno, algunos azúcares y algunos aminoácidos. Muchas de las sustancias, como ya acaban de ver, que participan en procesos claves del mantenimiento homeostático, actúan a través de transporte activo, es decir, hay gasto de ATP. Esto que les voy a mostrar entonces es una tabla. Esta tabla nos muestra las concentraciones de los diferentes electrolitos que tenemos en nuestro cuerpo y su distribución en los diferentes espacios y lugares. Entonces, de entrada recuerden que el sodio es el ion más abundante, ¿okay? Y que él se encuentra abundante dentro o fuera de la célula. ¿Quién me dice? Fuera. Fuera. ¿Seguro? Y extracelular. Okay. ¿Y cuál es la concentración? ¿Alguien recuerda? De, no, profe, no nos acordamos. Ok, bueno, yo ahorita lo vamos a revisar. Y el potasio es el principal ¿qué? Catión, anión, intra o extra. Es intra. Cation. Cation, ajá. Catión, intra. Ok. Entonces aquí tenemos la distribución, cloro, bicarbonato, el volumen en mililitros y por supuesto la osmolaridad. Entonces en saliva tenemos una alta concentración de potasio y también de bicarbonato. En estómago tenemos alta concentración de cloro, por supuesto por el ácido clorhídrico, duodeno alta concentración de sodio, igual que ilio, igual que en el colon, páncreas, bilis. En el sudor tenemos más concentración, por supuesto, de cloro. Y en la sangre tenemos más concentración de sodio y de cloro que de bicarbonato y de potasio. ¿Vale?
Por supuesto varía, pueden variar las diferentes niveles de los electrolitos de estas sustancias dependiendo de cada uno de los pacientes. Es importantísimo que tengan en cuenta siempre, uno de los más importantes es, pues para nosotros es sodio, potasio, por su participación en los diferentes procesos fisiológicos. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno. Sí, profe. Ok. Hay otra de las cosas que es importante para ustedes. Permítanme. Y es qué tanto líquido consumimos y qué tanto líquido eliminamos. A eso ustedes saben que se les llama balance hídrico. Entonces tenemos ¿qué tanto consumimos? Entonces se espera que nosotros tengamos una ingesta de líquidos aproximadamente de 1200 a 1500 cc día. También se espera que de la comida, de sólidos, tengamos un aprovechamiento que oscila entre 800 y 1100 milímetros o cc. Y del proceso metabólico, es decir, de la oxidación, tengamos aproximadamente 300 mililitros de agua. Aproximadamente cada 100 mililitros involucra 100 kilocalorías en el metabolismo. Teniendo en cuenta esto, nosotros esperaríamos que tuviéramos una ingesta diaria de líquido que oscila entre 2300 y 2900 mililitros. Por supuesto, esto varía dependiendo de la edad, dependiendo del sexo, dependiendo del peso. Ahora vamos con ¿qué perdemos? Entonces nosotros tenemos unas pérdidas a las cuales llamamos pérdidas insensibles. Generalmente estas pérdidas son a través de piel y a través de proceso respiratorio, es decir, de pulmones. ¿Cómo nosotros calculamos estas pérdidas? Tenemos una fórmula que dice que esas pérdidas oscilan más o menos entre 8 a 12 mililitros kilogramo día. Ok, entonces si yo tengo un paciente de 86 kilos, alguien que me calcule las pérdidas insensibles. Un paciente de 86 kilos, ¿cuánto es el valor de pérdidas insensibles? 860 cc. Sí. Sí, 860. 688 si la hacemos con el 8 mililitros. Ok, listo, perfecto. Entonces esa es la mejor manera de
saber cómo y qué tanto está perdiendo nuestro paciente. Vale, ahora tenemos otra. Bueno, aquí nos dicen que a través de la piel, les voy a poner por acá la fórmula arriba. La fórmula es cerca de 8 a 12 mililitros kilogramo día. Que a través de la piel es probable, o a través del sudor, es probable que se pierdan diarios de 600 a 800 mililitros. Por supuesto, las personas adultos mayores y los niños van a tener mayor pérdida a través de la piel. Y a través de los pulmones, es decir, del proceso respiratorio, podemos tener pérdidas de hasta 600 mililitros. Y también tenemos pérdidas, por supuesto, a través de gastrointestinal, tracto gastrointestinal, que oscila alrededor de 100 mililitros en condiciones normales. Eso quiere decir que las pérdidas, perdón, faltan las pérdidas por riñón, es decir, por orina, oscilan más o menos en 1500 mililitros, y si nosotros hablamos de gasto urinario, hablamos de 0,5 a 1,5 cc kilogramo hora. ¿Vale? Si nosotros sumamos todo esto, vamos a obtener un promedio de pérdidas que oscila entre 2.600 y 3.000 mililitros. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Qué esperamos normalmente nosotros? Que tanto la pérdida que ocurre a diario sea compensada con la ingesta de líquido. Si nosotros tenemos una mayor ingesta que pérdida, vamos a tener un balance positivo. Si nosotros tenemos una mayor pérdida que ingesta, vamos a tener un balance negativo. ¿Bien hasta aquí? Sí, profe. Ok, listo. Ahora, denme un segundo, necesito traer el cargador de mi tablero. Ok. Bueno, ya teniendo en cuenta las pérdidas, los ingresos que tenemos, ahora vamos a hablar pues del exceso o del déficit de volumen o de fluidos. Entonces, si nosotros hablamos de un exceso, quiere decir que estamos ingiriendo mayor cantidad de líquido, estamos dándole a nuestro cuerpo mayor aporte de líquido del que él está gastando. De eso nosotros tenemos, bueno, a eso nosotros lo llamamos hipervolemia.
Ahora, es importante saber si ese proceso, si esa hipervolemia, ¿de qué tipo es? Okay, si es un proceso de hipervolemia isotónico, es decir, como sobrehidratación, estamos consumiendo mucho líquido, mucha agua. ¿Sí? Si es un proceso hipertónico o si es un proceso hipotónico. Si es un proceso isotónico, estamos diciendo que es una hiperhidratación y resulta de un exceso de fluido en el compartimento extracelular. Este tipo de sobrehidratación o exceso de volumen nos va a causar, por supuesto, un exceso circulatorio, es decir, vamos a aumentar la precarga. Vamos a tener un aumento de la precarga, que en algún momento nos puede llevar a un edema. ¿Vale? Si nosotros hablamos de un proceso hipertónico, estaríamos diciendo que tenemos un exceso de líquido con un exceso de sodio. ¿Okay? Generalmente, esto hace que el fluido que se encuentra en el compartimento intracelular salga y aparte expanda el compartimento extracelular, ¿vale? Haciendo que la célula se deshidrate. ¿Vamos bien hasta aquí? No entendí el hipertónico, profe. Okay. O sea, él está dentro del compartimento celular, intracelular y luego sale al extracelular. Exacto. Tenemos. Toma. Pero ahí se líquido, estamos ingiriendo gran cantidad de sodio. Yo tengo gran cantidad de sodio. ¿Dónde se toma normalmente el sodio? Extra o Extra. entonces, si yo tengo mucho sodio, ¿qué va a pasar? El sodio va a pasar por difusión simple de un lugar de mucha concentración a un lugar de poca concentración. Es decir, va a ingresar a la célula. Pero va a llegar el momento en que la célula se va a cargar, entonces la célula se va a edematizar. ¿Okay? Tiene mucho sodio, entra mucho sodio, mucho líquido, la célula se edematiza y finalmente muere. ¿Por qué ocurre? Porque tenemos un proceso en el que estamos dando mucho líquido, pero junto con ese líquido estamos dando mucha cantidad de sodio. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Y ahora tenemos la hipotónica. Es generalmente lo que ocurre cuando hay intoxicación por agua. Listo. Generalmente, ¿qué pasa? Entonces las personas empiezan a tomar agua y toman agua y estamos dando mucho líquido, ¿sí? Con baja cantidad de soluto. ¿Qué pasa con esto? Las células también se edematizan. ¿Y cuál es la principal signo de esto? El principal efecto que vamos a encontrar son alteraciones a nivel del sistema nervioso central. La intoxicación por agua ocurre generalmente, el efecto que deja es una desmielinización pontina, desmielinización del puente. Las personas terminan cuadri- y tetraplégicas
por intoxicación de agua. Es decir, exceso de líquido, estamos sumando mucho líquido con baja cantidad de soluto. ¿Están bien hasta aquí? Sí, profe. Okay. ¿Cuál es la Profe, diferencia? qué pena, a mí me podría hacer el favor de explicarme la isotónica, que esa no la entendí. Claro, entonces si nosotros tenemos isotónica, recuerda. Entonces, isotónica, imagínate que los punticos azules es el soluto. E imagínate que los punticos verdes es el solvente. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos la misma cantidad de soluto con la misma cantidad de solvente. Entonces, ¿qué vamos a tener como? No vamos a aumentar, aquí no vamos a encontrar un aumento o un desbalance electrolítico. Solo vamos a tener un desbalance hídrico. Tenemos la misma cantidad de soluto y la misma cantidad de solvente. ¿Cuál es el efecto que vamos a ver aquí? Un aumento en la precarga. Finalmente se puede manifestar como edema. Nosotros lo vamos a notar como edemas. ¿Te queda más claro? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Entonces, las causas el exceso de líquidos isotónicos es un adecuado control de terapia endovenosa. Es decir, nos descuidamos y aumentamos la rata de infusión y entonces tenemos al paciente, como nosotros decimos, encharcado, con un exceso de líquido. También tenemos que la presencia de enfermedad renal, alteraciones renales nos pueden llevar a un aumento, un exceso de líquidos de manera isotónica, o la terapia con corticosteroides, terapia prolongada. ¿Por qué este tipo de terapia? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero la exposición mantenida a corticoides genera una alteración a nivel de glándulas suprarrenales y hace que la persona retenga mucho líquido. También, aparte de retener agua, retiene también sodio. Se retiene en cantidades similares. Causas de exceso de fluidos hipertónicos o sobrehidratación hipertónica. Excesivo ingesta de sodio. Una infusión rápida de soluciones hipertónicas, como solución salina al 3%. Y excesiva rata de infusión de bicarbonato de sodio, terapia de bicarbonato de sodio. ¿Por qué el de carbonato de sodio, profe? Porque, recuerda que el bicarbonato generalmente, ¿dónde se produce el bicarbonato? ¿Sí recuerdas? No, profe. Ok, Profe, yo no recuerdo. el bicarbonato se produce de manera principal en riñón. ¿Okay? Si nosotros aumentamos el, si nosotros aumentamos el, la infusión o el aporte de bicarbonato, ¿qué está pasando con el pH? ¿Se altera? ¿Se vuelve más alcalino? Se vuelve más alcalina, es decir, aumenta. ¿Qué pasa con el ácido? Con los ácidos. ¿Disminuye? Disminuye, ¿ok? Entonces, si yo tengo un aumento en el pH, voy a tener un aumento en la cantidad de solutos. Eso me va a llevar, además, mira que te estoy diciendo que es bicarbonato de sodio, entonces además yo tengo mucho sodio, ¿ok? Voy a tener pues mayor concentración de soluto que de solvente. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Vale. Y ahora con el exceso de fluidos,
por sustancias hipotónicas. Bueno, eso ocurre generalmente al inicio de enfermedades renales. Al inicio de falla renal tenemos solo retención de líquidos sin retención de sodio, o probablemente estemos barriendo mucho potasio, es decir, el riñón empieza a eliminar mucho potasio. También en pacientes con falla cardíaca, ¿vale? También con pacientes que tienen inapropiada secreción de la hormona antidiurética. También cuando tenemos nosotros los enfermeros un mal control de la terapia endovenosa. Cuando nosotros hacemos reemplazo de los fluidos que deberían ser isotónicos, los hacemos con fluidos hipotónicos. ¿Okay? Y cuando en pacientes que están pacientes quemados o pacientes de cirugías abiertas, generalmente cirugías gastrointestinales, si nosotros irrigamos las heridas con fluidos hipotónicos, vamos a tener un aumento, un exceso de líquidos hipotónicos. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Ahora vámonos para el otro lado. Ya hablamos de que tenemos mucho líquido, ahora vamos a hablar de la falta de líquido. Que a esa falta de líquido nosotros la llamamos deshidratación. ¿Y cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? Bueno, pues cuando la cantidad de líquido que se consume no es suficiente para llenar las necesidades que tiene el cuerpo. ¿Qué necesitamos nosotros o cuál es el objetivo? Cuando necesitamos dar, o de la corrección, de la terapia de esto, es restaurar el volumen de líquidos. Y, dependiendo, restaurar los electrolitos. Entonces, similar al exceso de líquidos, tenemos entonces nosotros aquí las diferentes clasificaciones de la falta de líquido. Entonces tenemos los isotónicos, es cuando estamos perdiendo tanto agua, tanto soluto como solvente. A eso nosotros lo llamamos hipovolemia. Y es una de las deshidrataciones más comunes. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, por una falta de la sangre circulante, es decir, pérdida de sangre. Es decir, una hemorragia, ¿vale? Tenemos ahora el otro tipo de disminución de volumen de líquidos, que puede ser hipertónica. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, estamos perdiendo mucha agua, ¿sí? Y la concentración de electrolitos que estamos perdiendo es poca. Es decir, perdemos mucho líquido, mucha agua, pero no perdemos electrolitos. Entonces, ¿qué pasa con la osmolaridad del plasma? Aumenta. Y tenemos el otro tipo, que es la hipotónica. Profe, ¿en qué caso se podría haber una pérdida de volumen hipertónico? Ya ahorita te digo. Vale. Ajá. Y en la hipotónica, pues es al contrario. Tenemos harta pérdida de electrolitos
y poca pérdida de agua. Bueno, entonces de las isotónicas, inadecuado consumo de agua y solutos. ¿Okay? Que los fluidos se cambien de compartimento, es decir, se trasladen, por ejemplo, a tercer espacio. Y que se pierda de manera excesiva fluidos isotónicos, es decir, que tengamos hemorragias. En cuanto a las hipertónicas, bueno, podemos tener hiperventilación, cetoacidosis diabética, fiebre prolongada, diarreas, primeras etapas de enfermedad renal y diabetes insípida. De la hipotónica tenemos enfermedades crónicas, fluido excesivo, reemplazo de fluidos excesivos, nuevamente hipotónicos, enfermedad renal y malnutrición o desnutrición crónica. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Okay, ahora vamos a ver cómo podemos encontrar nosotros a estos pacientes. ¿Cuáles podrían ser las características? Entonces, aquí hacia la izquierda vamos a poner lo que encontraríamos en el déficit. Voy a poner esto un poquito más pequeño. Estacionar aquí en la mitad. Listo, vamos a arrancar. Entonces lo que nosotros encontraríamos a nivel cardiovascular en este paciente entonces a nivel cardiovascular podríamos tener aumento del pulso. Podríamos tener disminución de la presión arterial, pero ortostática, es decir, cuando la persona cambia de posición. Podríamos tener venas del cuello sin distensión, aplanadas, dependiendo, por supuesto, de la posición del paciente. Podemos tener disminución de los pulsos periféricos. Podemos tener disminución de la presión venosa central y podemos tener arritmias. ¿Bien hasta ahí? Eso es de lo cardiovascular. Ahora, en cuanto a lo respiratorio. Entonces, en cuanto a lo respiratorio, podemos tener disnea, y podemos tener aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Pero también podemos tener respiraciones profundas.
Profe, todo eso es para déficit de volumen, ¿cierto? Déficit, sí. Sí, hasta ahora vamos con déficit. Para a nivel neuromuscular, imaginémonos que aquí por acá, la pierna, podemos tener debilidad, podemos tener a un paciente en coma, letárgico, inconsciente. Este paciente puede presentar fiebre, dependiendo de la cantidad de líquido que haya perdido. A nivel renal, por acá, imaginémonos que ese es el riñón. Ups. A nivel renal, ¿qué creen ustedes que puede pasar con este paciente? ¿Qué pasaría con el gasto urinario? No hay líquido. Disminuido. Ok, muy bien. Vamos a tener una disminución del gasto urinario. No hay líquido. Entonces, el riñón está tratando de guardar todo el líquido que pueda. Entonces no hay producción de orina. Ay. La piel, ¿cómo creen ustedes que estará la piel? Como escamosa, deshidratada, más reseca. Perfecto. Vamos a ponerla como por acá. Igual las mucosas, vamos a ver. Inflamativo. Exacto. Irritación en las mucosas. Ok, entonces todo el sistema integumentario por acá. Entonces vamos a tener piel seca. Vamos a tener disminución del turgor de la piel, de la turgencia. Como ustedes dicen, boca seca. Esto vamos a ver. A nivel gastrointestinal, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasaría a nivel gastrointestinal? ¿Puede tener diarreas? O estreñimiento, profe. Disminución, exacto, disminución de la motilidad. Y por supuesto, disminución de los sonidos. Va a tener constipación. Va a estar con mucha sed. La sed es uno de los principales síntomas de deshidratación y es el primero. Y si tenemos una deshidratación severa, vamos a tener una disminución del peso. Y esto es mucho más común en los niños. En los adultos no es común, pero es decir, los niños pueden presentarlo de manera más fácil que los adultos. Esto en cuanto a la disminución del volumen de líquidos. Listo, ahora vamos con el exceso. Entonces lo mismo, a nivel cardiovascular, ¿qué creen ustedes que tendríamos? Una hipertensión. ¿Qué es, profe?
A nivel cardiovascular, Va a haber aumento del flujo sanguíneo, ¿no, profe? Va a haber ah, Tener ah, hipertensión Hipertensión pulmonar. hipertensión pulmonar. bueno, o pero hasta ahora cardiovascular. podemos tener un edema. Entonces, Profe, va a haber hipotensión. a nivel cardiovascular va a haber hipotensión si tenemos mucho líquido. No, no hay aumento del flujo sanguíneo, por lo tanto puede aumentar la presión. ¿Sí? Hipertensión. Radical. Ok, vamos a escribir por aquí, vamos a escribir la fórmula que siempre les digo. Presión es igual a flujo por resistencia. Entonces recuerden, si tenemos mucho líquido, es probable que aumentemos la resistencia, que tenemos el mismo espacio, acuérdense, el mismo volumen en el mismo espacio. Entonces la resistencia, la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes vasculares va a ser mayor. Si tenemos aumento de flujo y aumento de resistencia, vamos a tener aumento de presión. Entonces es probable que en nuestro paciente tengamos un aumento de la presión arterial. ¿Sí? Es probable que tengamos también un aumento de la frecuencia cardíaca. Y es probable que tengamos un aumento de la fuerza de contracción. Ahora vamos con lo respiratorio. Ahora sí lo que me decían. ¿Qué podría pasar a nivel respiratorio? Edema pulmonar. Sí. Hipertensión. Entonces, podríamos tener edema. La frecuencia respiratoria, ¿cómo estaría? ¿Cómo se imaginan ustedes? Estaría Disminuida ya que le dificulta para respirar por tanto volumen. disminuida. No, estaría rápida por intentar compensar. No, profe. Sí, no, sí, aumentada por el edema que presenta, sí. Ujú. Entonces, si tenemos mucho líquido, entonces hay mucho líquido. No estamos pudiendo respirar bien, es decir, no se está pudiendo hacer el adecuado intercambio ventilatorio, intercambio gaseoso, perdón. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de compensación? Aumentar la frecuencia, exacto, hiperventilar para tratar de llevar la cantidad de oxígeno necesario para que en los pulmones se haga el intercambio gaseoso. Entonces, en este paciente vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria. En este paciente, como ustedes lo decían, vamos a tener, ay caramba, edema, por lo tanto, vamos a tener crépitos cuando ocultemos. ¿Dónde podrían ser los crépitos? ¿Dónde En serían? la base. En las bases. Perfecto. Y vamos a tener disnea, como ustedes dicen, va a tener dificultad respiratoria. Olvidé algo aquí en lo cardiovascular. Vamos a tener un aumento de la presión venosa central. Y también vamos a presentar arritmias o disritmias. Ahora, a nivel neuromuscular. Ay, otra vez. A nivel neuromuscular, neurológico, ¿qué va a pasar con el estado de conciencia de nuestro paciente? Letárgico. Puede estar alterado. Ay, otra vez. Puede estar letárgico o puede estar en coma, dependiendo. Es probable que este paciente tenga alteraciones visuales, que tengan dolor de cabeza, a nivel muscular. Es
probable que presente debilidad muscular, que presente parestesias, a nivel renal, ¿ustedes qué se imaginan? Habrá un aumento de filtración, por eso pues, habrá como más dureza, más micciones, un Ok, ¿cómo se llama eso? flujo urinario mayor, ¿eh? Polacuria. ¿Polacuria o poluria? Poliuria. 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 Entonces vamos a tener un aumento en el gasto urinario. Es probable que presentemos, si es un paciente con daño renal, ¿sí? Con falla renal, ese paciente va a tener lo contrario, una disminución del gasto urinario. ¿Cómo, profe? Si es un paciente que tiene un exceso de volumen de líquidos, pero ese paciente es un paciente renal, es decir, tiene falla renal, el efecto que va a causar es la disminución del gasto urinario. Profe, no también como es exceso de líquido, ¿no podría ser un aumento también del gasto urinario? Pero si en un paciente normal, con riñones funcionando adecuadamente, sí, aumento del gasto urinario. Pero si es un paciente renal, es decir, riñones no funcionan adecuadamente, va a ocurrir lo contrario. Va a haber una disminución del gasto urinario. Sí. Solo si es un paciente con daño renal. ¿Por qué? Recuerden, si es un paciente con daño renal, quiere decir que las nefronas no están funcionando. Entonces hay mucho líquido. Sí, pero tenemos 10 nefronas normalmente. Sí, imagínense eso. Hay 10 nefronas, nosotros ponemos mucho líquido, esas 10 nefronas en nosotros jóvenes funcionan bien. Entonces va a aumentar el gasto urinario, va a aumentar la frecuencia de emisión y bien. Pero en un paciente que de 10 nefronas solo sirven 4 y le damos mucho líquido, ¿qué va a pasar? Pues no, el gasto urinario se va a caer, porque ese paciente, las nefronas de ese paciente no tienen la capacidad de hacer la filtración glomerular adecuada y de sacar líquido. ¿Sí me entiendes la diferencia? Profe, pero es que aunque no se le dé el exceso de líquidos, él también va a tener esa disminución y el gasto urinario, ¿no? ¿O es Exacto. un efecto contraproducente al exceso de No, líquidos? no, exacto. O sea, ese paciente ya de base tiene una disminución del gasto urinario, muy bien, una falla en la función. Pero entonces si nosotros sobrecargamos ese riñón, pues ¿qué va a pasar? Pues el gasto urinario se va a caer aún más. Sí, se empeora. Uh-huh. Sí, sí, sí es clave que tengan eso ah, en cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar con las mucosas de este paciente? La piel, ¿cómo la vamos a encontrar? Edematizada. Edematizada. Ok, no, ya hablamos de edema, pero la piel. ¿Ustedes cómo se imaginan la piel de ese paciente? Como rojita, profe. Rojita, O muy clara. La piel. pálido, Pálida. pálido, ¿sí? Frío. Generalmente, Profe, la piel tensionada, como brillante. exacto, sí señora. Y entonces eso sí, ahí ya hablaríamos de un edema, de ese tipo de edema. Y es que cuando ustedes, ¿alguno de ustedes ha visto pacientes cardíacos, con falla cardíaca? Si ya rotaron Sí, por medicina profe. interna, bueno, esos son los típicos pacientes con sobrecarga de flujo de líquidos. Pacientes que la piel es pálida, fría, tienen edema, pero el edema se ve brillante.
Esos son los clásicos pacientes con exceso de volumen de líquidos. Ahora, a nivel gastrointestinal, ¿qué pasaría? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo puede estar la motilidad gastrointestinal? ¿Aumentada o disminuida? ¿Aumentada? Entonces, es probable que tengamos aumento de sonidos. Vamos a tener un paciente con diarrea. ¿El peso va a aumentar o va a disminuir? Aumentar. Aumenta, Por el profe. edema. Muy bien. Tenemos un aumento de peso. Aquí. Vamos a tener, ¿cómo creen ustedes que estará el hígado de este paciente? ¿Cómo se lo imaginan? Hepatomegalia. Exacto. Entonces tendríamos un paciente con... ustedes hacen acto de fe que esto es el hígado. Vamos a tener un paciente con hepatomegalia. ¿Sí? Y si es un paciente con hepatomegalia, probablemente tenga un aumento en la presión del sistema porta. Entonces es probable que este paciente presente algo que se llama ascitis. ¿Han visto alguna vez un paciente con ascitis? Yo sí, profe. ¿Y los otros? No, profe. No, profe, ni sé qué es No, eso. profe. Este es un paciente. Sí, profe. Y se acumula líquido, aumenta la presión hidrostática, ¿sí? Se pierde la presión oncótica y entonces se acumula líquido en el espacio, en la cavidad peritoneal. Esa es la ascitis. Generalmente ocurre en pacientes con cirrosis hepática o en este caso pacientes con, imagínense, de pronto un paciente que tiene, nosotros empezamos a infundir líquidos y nos pasamos, entonces hicimos sobrecargamos a nuestro paciente, entonces probablemente tengamos un paciente con ascitis. Sobrecargamos a nuestro paciente. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Profe, ¿me podría volver a repetir las primeras? En déficit de volumen es aumento del pulso y bradicardia para cardiovascular. Sí. ¿Aumento del pulso? Si es aumento del pulso, no puede ser bradicardia. O sea, aumento del pulso, taquicardia, disminución de la presión arterial, pero presentan hipotensión ortostática, disminución de los pulsos periféricos, disminución de la presión venosa central y aumento de las arritmias. Aquí me quedó mal la flecha. Es presentación de arritmias. Ahora, en cuanto a los laboratorios, entonces vamos a escribir a este lado los laboratorios. Entonces, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Entonces, en un paciente que tiene una disminución de líquidos, disminución del volumen de líquidos, va a haber un aumento de la osmolaridad. Vamos a tener el hematocrito. ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿Aumentado? ¿Eso es para un déficit o para disminución. exceso? ¿Cómo? ¿Este laboratorio es para déficit o para exceso? Para déficit. ¿Cómo se imaginan que está el hematocrito? ¿Aumentado? Muy bien, aumentado. Profe, ¿por qué estaría aumentando? Ok, porque estaría aumentado. Bien. Entonces imagínate que este es el vaso sanguíneo.
en condiciones normales, imagínate que esta es la sangre, ¿sí? Y este es el hematocrito. Aquí tendríamos normal, ¿sí? Pero imagínate que ahora tenemos el vaso sanguíneo, no hay líquido, es decir, imagínate que no hay sangre. ¿Qué queda? Si no hay líquido, ¿qué pasa? ¿Aumenta el soluto o disminuye el soluto? Aumenta. Ok. ¿Sí ves? Por eso vamos a tener un hematocrito aumentado. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, ¿cómo estaría el boom? Aumentado. También. El sodio. Aumentado. ¿Listo? Pues la mayoría de los laboratorios, química sanguínea, los encontraríamos alterados, por supuesto, y alterados hacia un aumento. Eso cuando tenemos una disminución o un déficit de fluido. Ahora vamos con los otros. Si tenemos un aumento de líquidos, si tenemos un aumento en el volumen de líquidos, ¿qué va a pasar con la osmolaridad? Disminuida. Disminuida, muy bien. El hematocrito. También disminuida. También, profe. El boom. También disminuir, profe. Y el sodio, por supuesto. Disminuir. Entonces esto les puede dar inmediatamente información clave de su paciente al revisar los laboratorios. ¿Bien hasta aquí? Sí, profe. Bueno, ahora vamos ya hablamos de las alteraciones en el volumen de líquidos, por exceso o por disminución. Ahora vamos a hablar de los electrolitos. Entonces, como ustedes saben, los electrolitos hacen participan en diferentes procesos fisiológicos de nuestro cuerpo, como es la despolarización de células musculares miocárdicas o de músculo esquelético, en la transmisión neuronal, ¿sí?, en los procesos de regulación gastrointestinal. Entonces, están prácticamente en todo. Nosotros necesitamos que estos electrolitos estén en unos valores oscilen entre los valores fisiológicos. Si nosotros tenemos una alteración de los niveles de los electrolitos, bien sea por exceso o por falta, vamos a tener, por supuesto, manifestaciones, signos clínicos que nos indican que algo está pasando con nuestro paciente y que si nosotros no corregimos las alteraciones que están ocurriendo, es probable que nuestro paciente enferme de manera grave y finalmente muera. Entonces vamos a empezar con los diferentes electrolitos. Yo voy a dar lo básico y ustedes en los mapas conceptuales van a completarlo. Entonces del potasio. El potasio es un electrolito que oscila entre los 3.5 y 5.5 miliequivalentes.
podemos tener entonces, si nosotros hablamos de hipocalemia, quiere decir que tenemos potasio por debajo de 3.5 miliequivalentes, ¿sí? Y básicamente los signos que vamos a encontrar en un paciente con hipocalemia van a ser signos y síntomas cardiovasculares, son los principales, por supuesto no son todos. Dentro de los cardiovasculares vamos a encontrar alteraciones en el segmento ST, vamos a encontrar una depresión, vamos a encontrar disminución, una onda P escondida, invertida o aplanada. Una onda T, perdón. Vamos a encontrar ondas U. A nivel respiratorio, es probable que ustedes encuentren disminución de los ruidos respiratorios, que a nivel... Profe, perdón. ¿Se ve una disminución también en la onda U? Ondas U prominentes. No es normal que aparezcan ondas U en un electrocardiograma. Aparecen. Sí. A nivel neuromuscular, vamos a tener letargia, ansiedad, confusión o coma. Voy a presentar a nuestro paciente debilidad muscular, calambres musculares, pérdida de la discriminación táctil, parestesias y disminución de reflejos osteotendinosos. A nivel gastrointestinal, esto es muy importante, disminución de la motilidad gastrointestinal, sonidos gastrointestinales disminuidos o ausentes, vómito, náuseas, constipación, hilio paralítico. ¿Bien hasta ahí? ¿Quién podría causar una hipocalemia? Entonces, Profe, el paciente está orinando demasiado. que el paciente esté orinando demasiado. No tanto que esté orinando demasiado. Que tenga diuréticos que eliminen potasio. Esto, barredores de potasio. Ahí sí ya. ¿Vale? Que tenga, por ejemplo, enfermedad renal. Probablemente que tengan un drenaje gastrointestinal. Pacientes con colostomías, ileostomías. Que tengan vómito y diarrea. Y esto es muy importante en los niños y en los adultos mayores. Y aquellos pacientes que tengan síndrome de Cushing por exposición a corticoides. Estas son las causas, las posibles causas de hipocalemia. Recuerden todo lo que se encuentre por debajo de 3.5 miliequivalentes litro. Ahora vamos a lo contrario, a la hipercalemia. Entonces, a nivel electrocardiográfico,
vamos a encontrar ondas T elevadas o picudas. Onda T picuda. Vamos a encontrar complejos QRS bifásicos. Vamos a encontrar prolongación de segmento PR, del intervalo PR. Vamos a encontrar alteraciones, por supuesto, en el ritmo cardíaco, disminución de la presión arterial, grave debilidad muscular que puede llevarnos a falla respiratoria. De manera temprana, los pacientes van a tener calambres, parestesias y a medida que aumenta la hipercalemia van a tener una debilidad profunda que asciende a parálisis flácida, ¿sí? Generalmente en brazos y piernas, en músculos vulvares, respiratorios y músculos respiratorios. A nivel gastrointestinal, estos pacientes van a tener aumento de la motilidad gastrointestinal, sonidos intestinales hiperactivos y diarrea. Y recuerden, por supuesto, que tendríamos un nivel de potasio mayor a 5.5 miliequivalentes litro. Como ustedes pueden ver aquí, entonces tenemos a nivel de la hipercalemia complejos QRS bifásicos, tenemos ondas T picudas, aumento del segmento, bueno, aquí no se nota casi, pero aumento del segmento PR, del intervalo PR, a nivel de hipercalemia. De hipocalemia, entonces nosotros, no se los traje, de hipocalemia tendríamos una depresión del segmento ST, es decir, esto iría hacia abajo. Tendríamos pérdida de la onda T, aquí también la señala, ¿sí? Onda T aplanada, onda P, perdón, aplanada. Y también tendríamos onda T aplanada en la hipocalemia. ¿Qué puede causar un aumento, es decir, la hipercalemia? Pues que haya un consumo elevado de potasio a través de medicamentos o comida, que haya una infusión rápida también de soluciones que contengan potasio o que haya una disminución de la excreción del potasio. ¿Por qué? Por uso de diuréticos, por enfermedad renal, por insuficiencia adrenal, como la enfermedad de Addison. También porque haya un movimiento, es decir, de potasio, aumenta el potasio a nivel extracelular, es decir, que vaya de lo intra a lo extra. ¿Por qué podría ocurrir? Por daño de tejidos, por ejemplo, en personas con aplastamiento, quemaduras, en procesos de acidosis y en procesos de hipercatabolismo. Dentro del mapa conceptual, ustedes van a averiguar qué alimentos contienen potasio. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, qué pena, ¿me podría repetir las causas por las cuales se puede presentar la hipercalemia? Claro, entonces tenemos un aumento excesivo en el consumo del potasio. ¿Sí? Es decir, que comamos mucho potasio o que haya medicamentos que contienen potasio. O una disminución en la excreción del potasio. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, porque el paciente está usando diuréticos ahorradores de potasio, porque el paciente tiene falla renal o porque tiene una insuficiencia adrenal tipo enfermedad de Addison. Y tercero, porque el potasio que estaba
intracelular pasa a espacio extracelular. Esto puede ocurrir por daño de los tejidos, por ejemplo, en pacientes que sufren aplastamiento o quemaduras, en procesos de acidosis y en procesos de hipercatabolismo. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe, gracias. Okay. Vamos ahora con el sodio. Entonces el sodio, como ustedes dijeron, como ya sabemos, sodio es el principal ion extracelular. Los valores del sodio oscilan entre 135 y 145 miliequivalentes litro. Importante, como ustedes bien saben, el sodio arrastra siempre agua. Donde hay sodio hay agua. Entonces, si nosotros tenemos valores plasmáticos de sodio por debajo de 135, a eso nosotros lo llamamos hiponatremia. La hiponatremia, entonces, puede ser causada por un aumento en la excreción de sodio, y ese aumento se puede dar por el uso de diuréticos, por diaforesis excesiva, vómito, diarrea, drenaje de heridas, especialmente drenaje de heridas, otro tipo de drenajes, especialmente gastrointestinales, enfermedad renal o inadecuada o disminución en la secreción de aldosterona. Otra de las causas de que haya una disminución del nivel plasmático de sodio es que haya un poco consumo de sodio. ¿Sí? Es decir, que haya un consumo de sal disminuido, una dieta baja en sal. O que nosotros tengamos un exceso de volumen o una sobrecarga de líquidos de manera hipotónica. Es decir, que consumamos gran cantidad de líquidos hipotónicos o que hayamos hecho en nuestro paciente irrigación con fluidos hipotónicos, que tengamos enfermedad renal o que tengamos síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética o finalmente pacientes con hiperglicemia y falla cardíaca. ¿Qué vamos a encontrar en nuestro paciente con hiponatremia? ¿Cuáles son los síntomas, signos y síntomas? Entonces, a nivel cardiovascular, depende del volumen de líquido. Si es un paciente normovolémico, ese paciente va a tener aumento en el pulso y presión arterial normal. Si es un paciente hipovolémico, este paciente va a tener un pulso rápido, va a tener hipotensión, va a tener venas del cuello aplanadas con disminución, con una posible disminución o presión venosa central normal, es decir, sin cambios. Y si es un paciente que se encuentra hipervolémico, va a tener pulsos rápidos, va a tener probablemente una presión arterial normal o elevada y puede tener una presión normal o elevada, una presión venosa central normal o elevada. Eso es a nivel cardiovascular.
a nivel respiratorio, podemos tener alteraciones que nos lleven a una, por supuesto, a una debilidad muscular y por ende una falla respiratoria. Okay. Sistema nervioso central, dolor de cabeza, cambios en la personalidad, confusión, convulsiones y coma. Gastrointestinal, también vamos a tener renal e integumentaria. En laboratorios vamos a tener disminución de la osmolaridad urinaria y por supuesto disminución de los niveles séricos de sodio. Ustedes van a averiguar cuáles son las manifestaciones gastrointestinales, renales e integumentarias de la hiponatremia. Tenemos de otro lado, ya vamos a terminar, tenemos de otro lado todo lo que esté por encima de 145 mil equivalentes litro, lo vamos a llamar hipernatremia. A nivel cardiovascular vamos a tener, por supuesto, una respuesta que depende del volumen de líquidos, similar a lo que ya habíamos hablado aquí anteriormente. Si el paciente presenta una hipervolemia, vamos a tener un paciente con edema pulmonar. A nivel neuromuscular, de manera temprana vamos a tener calambres y contracciones musculares irregulares, y en etapas posteriores o tardías vamos a tener debilidad muscular, disminución de reflejos osteotendinosos. Las alteraciones cerebrales o del sistema nervioso central son más comunes en hipernatremia y se encuentran en normovolemia e hipovolemia como agitación, confusión, convulsiones, y en hipervolemia tenemos letargia, estupor o coma. ¿Sí? Ustedes van a averiguar las gastrointestinales, renales e integumentarias. Vale, tenemos ahora el calcio. Del calcio les voy a contar que tenemos que oscila entre los 9 y los 10.5 miligramos decilitro. Ustedes van a averiguar cuáles son las causas y cuáles son los signos y síntomas que vamos a encontrar en hipocalcemia e hipercalcemia y qué comidas tienen alto contenido de calcio. Y finalmente, ustedes van a averiguar en fósforo. Los niveles de fósforo están entre 3 y 4.5 miligramos decilitro. Lo mismo, ustedes van a averiguar cuáles son las alteraciones, cuáles son los signos y síntomas y qué alimentos contienen fósforo. Y lo mismo con el magnesio. El magnesio oscila entre 1.3 y 2.1 mil equivalentes litro. ¿Vale? ¿Tenemos dudas? No, profe, todo súper claro. Gracias. Okay. Listo, chicos, con gusto. Yo les abro ahorita en un rato el espacio ya en tema para que suban los mapas conceptuales. Tienen hasta el viernes. Listo, profe, gracias. Ok, profe, gracias. Profe, y le... Profe. Gracias.